Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial: economía, finanzas, innovación, tecnología. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de la transformación que ha experimentado el sector de la cerámica con el director y CEO de Cerámica Balta y BCN 3D Ceramics. Y continuaremos el programa hablando de la importancia de conocer nuestro código genético con el cofundador y director técnico de Adentro Genetics. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La industria cerámica ha experimentado una revolución gracias a la tecnología 3D. La digitalización ha permitido optimizar procesos de diseño y fabricación, aumentando la precisión y personalización de los productos. Con la impresión 3D, los fabricantes pueden crear prototipos rápidamente y explorar diseños complejos con mayor facilidad. Además, esta tecnología ha abierto nuevas oportunidades en la creación de piezas únicas y personalizadas, satisfaciendo las demandas del mercado actual. La transformación digital en el sector cerámico no solo impulsa la eficiencia y la innovación, sino que también promete un futuro emocionante de creatividad y versatilidad. Y de todo esto hablaremos hoy con Martí Balta. Él es el director y CEO de Cerámica Balta y BCN 3D Ceramics. Martí, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, ¿no? Martí, para empezar, cuéntanos un poco vuestra historia. ¿Qué es Cerámicas Balta y cuéntanos un poco la evolución? Bueno, Cerámica Balta es un taller de cerámica artesanal que empieza a andar en los años 80 de la mano de mi padre y básicamente hasta 2015 se ha dedicado a lo que es la pieza única, a la pieza de cerámica artística y a la restauración de lo que son bienes o temas arquitectónicos relacionados con el arte. Una parte muy importante también que tenía es la relación con los artistas plásticos, pictóricos o del mundo del grabado, a los cuales, de la mano de talleres importantes como el Taller 46 de Barcelona, pues había una relación íntima con artistas que traían su obra plástica para pasarla a cerámica, y de este modo un poco pues trabajábamos en el mundo esto de la cerámica artística, de la pieza única, con exposiciones de pieza propia y con exposiciones de pieza de otros artistas con los que colaborábamos. Martí, ¿cuál fue la visión detrás de la creación de BCN 3D Ceramics? La visión que hay ahí implica dos conceptos básicos. Uno, que es el económico, el hecho de que en el mundo de la cerámica, artística sobre todo y de diseño, es complejo conseguir unos números solventes y cómodos para una economía de un taller. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos, o en nuestro caso, se tenía que complementar con la docencia en centros especializados o en el propio taller.
Otro punto de gestación importante de Barcelona 3D Ceramics es la ilusión para abrir nuevos caminos o para, en un mundo donde teóricamente, porque es un mundo milenario el de la cerámica, está todo, entre comillas, inventado, a poder abrir nuevas puertas y poder entrar en un mundo de pioneros, que es una cosa que siempre hace crecer a uno personalmente de una manera enorme. Entonces, estos dos conceptos fueron los que gestaron la idea de la marca Barcelona 3D Ceramics. Martí, ¿cuáles son los principales servicios que vosotros ofrecéis en BCN 3D? Actualmente lo que ofrecemos, o nuestra clave o punto fuerte, es el hecho de tener un background de cerámica tradicional, con todo lo que esto implica, de conocimiento de técnicas tradicionales, de torno, de molde, de materiales, de esmaltes. Y lo que ofrecemos es la aplicación de nuevas tecnologías 4.0 aditivas o sustractivas en algunos casos, pero aditivas principalmente, y que nos permiten abarcar muchos tipos de proyectos diferentes. ¿De acuerdo? Sí, dime. Perdón. ¿Cuál es en este caso, cuál sería el perfil de vuestro cliente? El perfil del cliente que tenemos actualmente va desde un artista que quiere hacer una pieza única hasta al otro extremo tenemos ingeniería médica que quieren hacer utillaje médico para temas experimentales o para aplicaciones en laboratorio. Y por en medio encontramos ingeniería mecánica, encontramos arquitectura, encontramos mucho diseño de producto, diseño industrial y una parte muy podríamos decirla ilusionante o que nos agrada mucho, que es todos los departamentos de I+D de empresas que trabajan en tema biológico o en tema científico, para tema ecológico sobre todo. Ahí nos sentimos muy cómodos y estamos desarrollando bastantes proyectos propios y con empresas. ¿Cuáles son los principales beneficios que la tecnología 3D ha aportado al sector cerámico y cómo se ha posicionado, ¿no? BCN 3D Ceramics en el mercado? Correcto. Primero de todo, tal vez tendríamos que hablar de las ventajas que tiene la aditiva cerámica o el 3D en cerámica en comparación con otras tecnologías 3D. Cuando hablamos de plástico, mayoritariamente hablamos de prototipado. Sí. Cuando hablamos de cerámica, mayoritariamente hablamos de producto final. O sea, estamos produciendo con tecnología aditiva, pero producimos producto final. Sí que es verdad que mucho de nuestro cliente lo utiliza para validar el proceso, para ver la pieza final y después buscamos maneras, en muchos casos más económicas, como puede ser el molde, ¿de acuerdo?, en algunos casos de tirajes muy largos, teniendo un prototipo primero. Pero un valor muy importante de la aditiva cerámica es el hecho de que estamos trabajando un producto final utilizable, ¿de acuerdo? Entonces, si eres tan amable, repíteme la pregunta, porque a veces me pierdo un poco. Sí, te preguntaba cuáles eran los principales beneficios que esta tecnología ha aportado al sector cerámico y después cómo os habéis posicionado vosotros, ¿no?, en BCN 3D en el mercado. Perfecto, sí. A nivel de principales ventajas que ha traído es el hecho de poder conseguir formas que de otra manera no se podrían conseguir, el hecho de abaratar tremendamente lo que son las series cortas sin necesidad de hacer moldes, el hecho de poder crear variables en piezas o en series cortas, o sea, querer hacer una serie de piezas en que todas son diferentes, pero sin tener que invertir en moldes o sin tener que aportar la parte manual de trabajar cada pieza diferente, ¿no? Estos serían a grandes trazos las ventajas que tienen. Después también aporta grandes ventajas a nivel de nuevos materiales que se pueden crear. La tecnología aditiva nos permite también un nuevo lenguaje que al mismo tiempo es un lenguaje de construcción nuevo que permite aplicar nuevas fórmulas y crear productos nuevos como cerámicas superporosas controladas, cerámicas
con cargas de diferentes elementos que nos permiten las diferentes tecnologías aditivas que trabajamos en cerámica. Entonces, este sería uno de los principales aportes. Y el posicionamiento que tenemos nosotros, hay que partir de que somos una empresa muy pequeñita, somos una pyme, ¿de acuerdo? No es. Pero sí que es verdad que hemos jugado con la ventaja de ser en nuestro territorio, al menos los primeros durante bastante tiempo. Y aparte, he dado una pequeña clave al principio, que es la combinación entre el know-how de la cerámica tradicional y de las nuevas tecnologías. Esta combinación, esta suma, es lo que permite generar una pequeña clave de éxito y que nos ha permitido andar solos bastante tiempo. Entonces, el posicionamiento ha venido un poco solo por parte de los clientes que han ido interesándose por lo que hacemos, muchos para probar de mejorar sus productos con esta tecnología, otros para crear productos nuevos, otros para llegar donde no habían podido llegar aún. Y después también por el hecho de que tocamos todas las tecnologías o familias de impresión 3D directa cerámica, lo cual podemos ofrecer a nuestro cliente muchos caminos o muchas vías y posibilidades que se adapten lo mejor posible tanto a su presupuesto como a la forma de lo que necesita, como al material, como a sus tiempos. Y esta flexibilidad combinada con este know-how pues nos ha posicionado, entiendo, de una manera pues no privilegiada, pero sí cómoda. Ahora, Martí, que me hablas de los clientes, ¿cómo ha sido la receptividad de estos clientes ante la posibilidad, ¿no?, de la personalización y la capacidad de crear piezas únicas, ¿no?, gracias a esta tecnología? Ante todos los departamentos de empresas grandes de I+D han sido partícipes o han tenido la curiosidad de probar a ver qué les podía aportar. Muchos de ellos no han seguido el camino porque no les ha aportado lo que buscaban. Otros han continuado y continúan a día de hoy. Y otros lo utilizan puntualmente para proyectos concretos donde les va bien. Entonces, un poco ha sido esto. Creo que iba por aquí la pregunta. Si hablamos en general, hemos visto como en todos los sectores la digitalización ha llegado y ha transformado muchas maneras de trabajar y de hacer, ¿no? Si hablamos del sector de la cerámica, considerado, y lo pongo entre comillas, como un sector muy tradicional, ¿cómo está llegando esa transformación digital al sector? A ver, hay que puntualizar que la cerámica es un sector gigante, enorme, en el sentido de que no nos damos cuenta, pero tenemos cerámica en todo nuestro alrededor continuamente, desde el suelo que pisamos hasta las gafas que llevamos o en el coche las piezas que hay en las luces, etc. Por lo tanto, hemos de distinguir diferentes sectores cerámicos, el de la cerámica técnica, el de la cerámica científica, el de la cerámica tradicional, de diseño, artística, hay como muchos mundos. Entonces, en el mundo de la cerámica técnica, por decirlo de alguna manera, ya estaban digitalizados con la tecnología sustractiva, por decirlo de alguna manera, lo que son tornos CNC, que utilizan pues, por fresadora el hecho de piezas cerámicas. El hecho de la aditiva en este mundo lo que ha permitido es, por ejemplo, cuando te piden una pieza única, ¿de acuerdo?, el evitar los moldes que tienen unos costes enormes en el mundo de la cerámica técnica, o el llegar a ciertas formas donde la tecnología sustractiva no llega. Pero es una herramienta y un complemento más, que se podría decir que no ha revolucionado este mundo, pero que está añadiendo soporte a este mundo. En el resto del mundo cerámico tampoco podemos hablar de una revolución, porque no lo es, pero sí que podemos hablar de una herramienta muy práctica, como en su momento llegó el torno eléctrico, que nos permitió pues toda una serie de avances. La impresión 3D es una herramienta que nos permite conseguir ciertos hitos que con otras herramientas que tenemos no podríamos. Pero no hablaría tanto de revolución como de avance hacia nuevas posibilidades complementarias a lo que tenemos.
Y si hablamos de esta parte del sector cerámico, no tan técnico, sino más artístico, ¿cómo está siendo la adaptación de los profesionales del sector al uso de nuevas tecnologías o de nuevas herramientas, como tú nos decías? Complicado por dos motivos. Complicado porque hay toda una generación de profesionales que están especializados con una serie de herramientas y no tienen el conocimiento del modelado 3D, de lo que sería la parte digital del uso de la máquina. Y son ya no tanto reacios por desconocimiento, pero sí por tal vez imposibilidad de su día a día de absorber estos conocimientos, de incorporar estas técnicas en el taller. Las nuevas generaciones que están saliendo de las universidades, de las escuelas de cerámica, sí que incorporan ya estos conocimientos, lo que pasa que lo tienen como una herramienta más y por lo que yo veo como profesional no son conscientes aún de todo lo que les puede aportar. Tal vez porque los propios docentes en los centros no son capaces de transmitirles las ventajas que puede llegar a tener esta tecnología. Hay que decir también que dentro de las tecnologías que tocamos en el taller, que son unas 5 diferentes dentro del mundo cerámico, está el mundo artístico cerámico centrado en solamente una de ellas y tienen desconocimiento completo del resto, ya sea por capacidad económica, porque son más caras de conseguir, por la dificultad tal vez de usarlas, por los materiales que no son el barro que conocen de toda la vida. Pero si nos centramos en la tecnología que utilizan, que sería el robocasting, que sería, por decirlo de alguna manera, la extrusión robotizada o con impresión 3D, esta se va implementando poco a poco en los talleres y pienso que en cuestión de unos 10 años muchos talleres tendrán esta opción para trabajar y complementar su trabajo diario para clientes, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿ves que el sector va a ir evolucionando hacia este camino, ¿no? Hasta el uso de manera más habitual, digámoslo así, de este tipo de herramientas? Sí, irá. Si tenemos la suerte de que se democratiza un poco más, sí, porque estamos hablando de que lo que es la extrusión, el robocasting que hablaba, sí que tiene unos precios económicos para un taller pequeño, medio, para que alguien que empieza, incluso sería el precio como el de un horno grande de cerámica que tienen todos los talleres un poco que trabajan profesionalmente. Pero si hablamos de otras tecnologías, el problema que tenemos es que hay mucha patente en vigor, hay mucho secretismo industrial y los precios son bastante elevados, lo que dificulta la aplicación en un taller convencional. Tendría que ser ya un taller más especializado, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, evolucionará, pero la evolución irá hacia la democratización de los precios, porque muchas de estas tecnologías están ya casi maduras del todo. Ya no pueden evolucionar a mucho más si no es a medida. Martí, ¿todavía quedan posibilidades de innovación con la tecnología 3D en el sector cerámico? Un poco aquí es lo que estaba comentándote ahora. O sea, a ver, estas tecnologías están maduras. Lo que les falta es, como decía, democratizar precios. Actualmente todas las tecnologías funcionan de una manera muy competente, muy bien. Lo que pasa que en lo único que pueden evolucionar es en medida. Cuando digo en medida es en size, en que pueden hacer piezas cada vez más grandes, ¿no? Pero a nivel de exploración, absolutamente sí. Nosotros, o yo personalmente, como CEO de la empresa, estoy viviendo desde hace unos años un poco el placer, como decía al principio de la entrevista, del pionero, de quien busca y abre nuevos caminos. Y realmente, teniendo la suerte de que tenemos muchas empresas grandes que colaboramos con sus departamentos de I+D, nos dan opciones de explorar en laboratorio nuevos materiales, nuevas aplicaciones con la propia máquina. Y sí, la respuesta es sí, se están abriendo y se seguirán abriendo durante un tiempo bastantes caminos. Son unas herramientas que nos abren nuevas puertas, efectivamente. Martí, ya para ir finalizando y centrándonos en
BCND Ceramics. ¿Cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Ahora nuestros objetivos, por desgracia o por suerte, son básicamente económicos, porque hemos llegado a un punto donde hemos de dejar de correr hacia adelante y empezar a crear músculo empresarial para poder dar un salto más fuerte hacia tecnologías más complejas dentro de este mundo que requieren de tiempo, personal y sobre todo fondos económicos para poder. Entonces ahora es hacer crecer en músculo la empresa. Sí que es verdad que tenemos la suerte de tener un par de clientes, uno de ellos Ocean Ecostructures, que es una empresa que se dedica a la restauración de fondos, de fondos oceánicos, sí, y de regeneración submarina, que nos está permitiendo hacer investigación muy, muy ilusionante y nos está permitiendo implementar nuevos materiales, formulaciones, y entonces ahí sí que también, bueno, después también tenemos un par de proyectos con una empresa que se llama Sorigué, que son muy ilusionantes de investigación ecológica, y esto nos permite dar alas a nuestra parte más de investigación de materiales y hacerla crecer por ahí. Entonces ahora diríamos que es musculación económica y avances científicos a nivel de material y de posibilidades que nos ofrecen estas puertas, más a nivel de laboratorio para ciertas empresas. Martí, antes de finalizar, recuérdanos por favor vuestra página web para aquellas personas que quieran conocer un poco más lo que hacéis y vuestro trabajo se encuentren fácilmente. Por supuesto, la página web es barcelona3dceramics.com. Pues, Barcelona, ¿sí? Ceramics. Disculpa, es el nombre de la empresa. La página web es bcn3dceramics.com. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto, BCN. Martí. Pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos, ¿no?, de cómo la tecnología ha transformado o está transformando el sector de la cerámica. Muchísimas gracias. Encantado, gracias a ustedes. Que vaya Adiós, bien. un saludo, días. adiós. Igualmente. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Conocer nuestro código genético es clave para comprender nuestra salud y nuestra herencia. Este mapa molecular revela predisposiciones genéticas a enfermedades, permitiendo, por ejemplo, tomar medidas preventivas. Además, facilita la personalización de tratamientos médicos, optimizando su eficacia y reduciendo efectos secundarios. Con el avance de la medicina genómica, entender nuestro ADN se vuelve aún más crucial. No solo ayuda a la detección temprana de enfermedades, sino también en la toma de decisiones sobre el estilo de vida y el cuidado personalizado. En resumen, conocer nuestro código genético no solo empoderador, sino también fundamental para una vida más saludable y consciente. Y de todo esto hablaremos hoy con Jorge Blumdahl, cofundador y director técnico de Adentro Genetics. Jorge, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Jorge, para empezar, cuéntanos qué es Adentro Genetics. Bueno, pues Adentro Genetics somos una startup que lo que hacemos básicamente es facilitar la vida de la gente, ya sean profesionales o particulares, gracias a la genética. Y para ello lo que hacemos es acercar lo que la genética puede decir sobre ti, sobre las personas, de una manera sencilla y fácil de entender. Como comentabas, pues para poder cuidarse mejor, para poder prevenir enfermedades y tomar ciertas decisiones. Todo esto lo hacéis a través de unos tests que nosotros podemos hacernos desde, digámoslo así, desde casa,
Pero antes de entrar ahí de cómo es el funcionamiento de estos kits, cuéntanos un poco qué tipos de test nos podemos hacer con adentro. Perfecto. Pues básicamente, cuando nosotros empezamos, esto es algo que todavía es desconocido, sobre todo aquí en España y en esta zona de Europa, que uno se puede hacer un test genético en casa. No es algo habitual, es algo que a la gente le sorprende, pero se puede hacer. Hacía años que ya se podía hacer en Estados Unidos, en el norte de Europa lo conocían también, y allí se hacía sobre todo por conocer tus orígenes. La gente quería conocer de dónde venían. En América es interesante para ellos porque, bueno, hace pocas generaciones emigraron los antepasados de la gente que ahora vive allí, quieren saber de dónde vienen, si sus ancestros eran italianos, eran irlandeses, eran de África, les causa mucha curiosidad y es el principal motivo por lo que existen estos test allí, que ahora están tirando un poco más a la parte de salud y les empieza a interesar. Sin embargo, aquí, ¿qué solución? Yo y el fundador, Guillermo, conocíamos, nos parecía que no era suficiente. ¿Vale? ¿Qué más podemos ofrecer con el código genético? Que no sea simplemente decir de dónde son tus orígenes, que aquí casi todo el mundo es de España. Yo casualmente tengo un porcentaje de escandinavo que es así un poco diferente, pero igualmente sabemos generalmente de dónde venimos. Entonces, ¿qué más nos puede aportar el código genético que es tan único y es tan especial? Pues vimos que se podía saber de todo. Vamos a ver predisposición a enfermedades, temas farmacogenéticos, temas de nutrición, qué alimentos me vienen mejor, qué deportes me conviene más practicar en base a mi genética. Una cantidad de cosas muy útiles, fuera del ámbito ya puramente clínico, que es por lo que alguien se haría un test genético. La gente piensa que el test genético es algo muy clínico, que va a un laboratorio, análisis de sangre. Generalmente si lo haces es por algo malo, para nada. Es un test que tú te haces en casa, con saliva, nada invasivo, se envía al laboratorio y los resultados los recibes en la aplicación. Súper fáciles de entender y la verdad bastante amigables y sencillos para que puedas saber más de ti y tomar mejores decisiones en base a tu salud. Entonces, para que a nuestros oyentes les quede claro cómo funciona, es decir, yo entro en vuestra página y decido hacerme uno de vuestros test. Entonces, ¿qué hago? Compro ese test a través de vuestra página, me llega a casa y evidentemente, correcto, como tú explicabas, en casa ni tenemos que pincharnos, ni aparecen agujas ni nada, simplemente con una muestra de saliva empieza todo el proceso, ¿no? Exacto. Y a la primera pregunta de qué tipos de test hay, realmente hay uno, que es el kit que tengo, que es el de Adentro, que es nuestra web, en adentro.com. Tenemos como 3 variantes. Es verdad que, bueno, pero me aparece que tengo que elegir. Bueno, porque no todo el mundo quiere saberlo todo. Hay tema de predisposición a enfermedades, que es un poco más delicado, más sensible, que la gente prefiere no saberla y quiere el resto de cosas. Quiere la parte de dietas, quiere la parte de fitness, quiere la parte de piel. Eso sí, entonces, como packs. Pero realmente la muestra que tomas es la misma y el laboratorio va a procesar lo mismo. Y nosotros después, entonces, no calcularte esa parte que no quieres ver, nos ahorramos ese cálculo por un lado y si en el futuro te decides y te animas a quererlo ver, se puede hacer sin repetir la muestra. O sea que realmente el kit físicamente es el mismo, la diferencia es si quieres pagar por el resto de estudios, por los estudios de salud, que son los que van a pagar. Entonces, o sea que empezar es fácil, es elegir cuál es el test que más se adapta a ti en base a los resultados que quieres ver y siempre estarás a tiempo de mejorar los resultados y calcular el resto de cosas. Entonces, estas muestras se envían a un laboratorio aquí en España, se envían fuera de España. ¿Cuánto tiempo tardo yo en tener los resultados? Cuéntanos un poco. Vale, esa es la parte que menos nos gusta porque es la que hay que esperar un poquito. Uno toma la muestra en casa, eso sí, lo hacemos muy fácil. Vienen a tu casa a recoger la muestra o te damos una etiqueta típica de UPS para que lo envíes en cualquier centro de recogida. Y llega al laboratorio. Nuestro laboratorio está en Dinamarca, el laboratorio que tenemos ahora. Ellos lo procesan rápido, pero aún así, entre que llega la muestra, que completan, digamos, los lotes con los que ellos trabajan, pues puede tardar un par de semanas desde que la reciben. Entonces, según lo que hayas tardado en tomar la muestra, en enviarla, que llegue al laboratorio y pasen esas 2 semanas, pues pueden ser unas 3 semanas. Lo que es un proceso que se hace un poco largo, la gente tiene impaciencia por ver sus resultados. Intentamos hacer la espera lo más amena posible, pues con información, esto te va a interesar cuando lo recibas, fíjate en esto, qué deberías saber, qué no, cómo te ayudamos a interpretar los resultados. Y una vez lo recibes, pues suele ser para la gente como una sorpresa, porque siempre causa mucha curiosidad, a la gente le gusta enseñarlos, compararlos, me ha salido esto, fíjate, qué curioso. Bueno, es una experiencia, la verdad, recibir los resultados. Jorge, ¿cuál es la fiabilidad de los resultados obtenidos? La fiabilidad es bastante alta. Es bastante alta. Depende mucho del área, también vamos a decir. Depende de la sección. Por ejemplo, tenemos una sección que es personalidad genética, Behavioral Genetics, que
que a la gente le causa de entrada un poco de rechazo, como que behavioral genetics. Mi personalidad no tiene nada que ver con la genética. Bueno, la realidad es que sí tiene que ver, por lo menos casi en la mitad de nuestra personalidad, tiene una base genética, pero la otra mitad no. Hay mucho donde el ambiente influye. Entonces, no es que el test, no es que la parte genética no sea fiable, es que la parte ambiental y de tu experiencia personal tiene mucho peso. Influye, claro. Influye mucho. Pero bueno, una prueba de cómo sí hay una carga genética en la personalidad es, primero, que los estudios en los que nos basamos, que siempre hay un enlace a los estudios en los que nos basamos, publicados en revistas, se han hecho con gemelos idénticos adoptados y que han crecido por familias diferentes, por lo cual son estudios complejos que se han hecho para ver qué era la parte común en la personalidad. Y luego otra cosa fácil de entender para todos es en los niños pequeños, los bebés, se ve enseguida como misma familia, pocos años de diferencia y no tiene nada que ver la personalidad de un niño con la personalidad de otro niño. Nada que ver. Un niño puede ser muy tímido, otro muy extrovertido. Es la misma casa, el mismo ambiente, el mismo colegio, todo igual. O sea, sí que hay una parte heredada que luego se puede trabajar. La fiabilidad en general es muy alta, pero tenemos que aprender a entender cómo interpretar la parte genética. Yo puedo tener una predisposición muy alta, a lo mejor a una enfermedad, no quiere decir que la vaya a padecer. Quiere decir que tengo más papeletas. Pero quizá llevar hábitos de vida poco saludables sea mucho peor que la carga genética que tengo de esa enfermedad. Claro. ¿Cómo tratáis el tema de la privacidad de los datos? Ese es un tema importante porque es la primera causa por la que alguien no se hace un test genético de este tipo. El miedo a mi privacidad, estos datos son muy sensibles. Es verdad que son datos sensibles, aunque la gente a veces no es consciente que seguramente si le robaran su historial de WhatsApp o lo perdiera sería peor que los datos genéticos con los que no puedes hacer mucho. Seguramente. Pero, ¿cómo es la privacidad y cómo la trabajamos? Lo primero es que no tenemos ningún dato personal, ninguno. Cuando alguien se hace el test, es verdad que una cosa es comprar el test, en la que, como cualquier e-commerce, necesitamos una dirección en la que entregar esto, en la que entregar el kit. Pero otra es quién se hace el test. Puedes haberlo comprado para regalar, que se hace mucho, la gente lo regala. Sobre todo los que le han probado luego lo empiezan a regalar a los familiares, que quieren ver los resultados de los demás. ¿Quién hace el test? Nosotros no lo sabemos, porque lo único que pedimos es el código que digamos que lleva dentro. Esto dentro hay un tubito donde se recoge la saliva, que es un tubito plástico con un código de barras. Pedimos ese código y un email con el que accederás a los resultados, nada más. No necesitamos nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Otras webs sí lo piden, es bastante habitual porque ofrecen un servicio de búsqueda de familiares. Es un servicio que hay gente que busca. Quiero buscarme primos lejanos por ahí para contactar con ellos. Nosotros ese servicio no lo damos porque implicaría recabar muchos datos personales que preferimos no tener. Preferimos poner la privacidad de la persona por encima de eso. Siempre se puede, en cualquier caso, descargar luego la muestra y subirla a otras plataformas que se encargan de esas cosas. Porque generalmente es como... Jorge, aparte de los test que realizáis a particulares, también ofrecéis vuestros servicios a profesionales. Cuéntanos un poco cómo y cómo trabajáis con los profesionales. Perfecto. La filosofía es más o menos la misma, porque los kits son parecidos, muestra de saliva, va al laboratorio, recibimos los resultados. ¿Y cómo ayudamos a los profesionales? ¿Cuál es la ventaja o el valor que les aportamos? Imaginémonos un caso de nutricionistas, que es fácil de entender. Sí. Los nutricionistas ya hacen seguimientos o dietas personalizadas, tratamientos personalizados a sus pacientes, pero hay veces que tener los datos genéticos les haría la vida mucho más fácil, a ellos y a sus pacientes. Porque puede que la persona sea celíaca o no lo sepa. Esa prueba hay que hacerla. Nuestro test lo incluye. Ya vamos a poder descartarla al 100% si es celíaco o no. Sobre todo descartarlo, que es como se hace esa prueba en concreto. Sí. Por si no tienes ciertos alelos, no puede serlo, o es muy difícil que lo seas. Podemos ver intolerancias a histamina. Podemos ver predisposición a tener niveles altos o bajos de ciertas vitaminas o minerales. Entonces, esa información, un nutricionista, junto a lo que ya sabe de la persona, sus analíticas y tal, le hace la vida mucho más fácil. Y aparte, el paciente va a recibir un tratamiento que de verdad es mucho más personalizado para él. Muchísimo más. Con lo cual lo valora mejor. Es una prueba que no es cara, y que aparte engloba otras pruebas que igual habría que hacerse por separado. Con lo cual, desde este punto de vista, en este caso un nutricionista, le aporta mucho valor. Y para otras especialidades, como puede ser cardiólogos, reumatólogos, también aporta valor. Porque hay pruebas a veces que ellos necesitan, que no son fáciles de hacer, que no siempre cubren los seguros, y que aquí tienes un resultado que en muchos casos es el mismo que te van a dar en un laboratorio. En la misma prueba. Jorge, para hacer un poquito de historia, explícanos un poco los inicios de Adentro. ¿Por qué os decidís a tirar adelante con este proyecto y cuánto tiempo lleváis ya en mercado?
perfecto. En 2019 empezamos con el piloto de lo que hoy en día es Adentro. Y fue precisamente probando los test de las compañías americanas y lo que ofrecían, y sintiendo esa pequeña decepción de yo esperaba más, todo mi ADN, casi un mes esperando entre que va a Estados Unidos la muestra y me la devuelven, para ver esto, para ver que soy, en mi caso, 70% ibérico, 30% escandinavo. Bueno, pues ya lo sabía. Ya no es nada nuevo. Es curioso, pero nada más. Y alguna anécdota que te cuentan, pero poco más. Entonces, entre eso y montar un pequeño equipo con un genetista que la verdad que es muy bueno, con otra bioinformática, la verdad que tenemos un equipo que es una maravilla, somos muy pequeños todavía, pero un equipo que es una maravilla, pues montamos una solución que es la que os estaba contando. Tiene todas estas áreas de salud, de nutrición, de farmacogenética, de fitness, que ha ido evolucionando con el feedback de la gente y que hoy en día, pues, después de estos años en los que ya somos una empresa constituida, que vendemos no solo en España, sino en toda Europa y en el resto del mundo nuestros kits, pues ya ofrecemos un servicio, la verdad, de calidad, muy bien reconocido. Somos la empresa genética mejor valorada en plataformas como Trustpilot, por ejemplo. Pues muy buena valoración. Y a la gente le encanta, la verdad. Recibimos muy buen feedback. Hemos abierto la línea para profesionales, que es justo lo que estábamos hablando antes. Sí. Pero esta evolución, aún así seguimos siendo un equipo pequeño. Empezamos siendo 2 o 3, ahora somos 8, pero seguimos siendo pequeñitos. Y la verdad que muy bien, con un buen crecimiento y una buena proyección. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué es lo que os diferencia de otras propuestas, ¿no?, que podamos encontrar en el mercado? Yo diría principalmente que ponemos mucho cariño en cómo contamos las cosas. No queremos dar el resultado que por otro lado es como lo tiene que hacer un laboratorio. Este es tu resultado, estos son los valores normales, ya está. Interprétalo ya lo interpretará tu médico. No, que aquí intentamos trabajar mucho la parte didáctica. Estos son tus resultados, te ayudamos a entenderlos, a interpretarlos, qué deberías hacer, qué no deberías hacer. No queremos que nadie tome una acción que sea equivocada. Ante cualquier duda habla siempre con un médico, pero queremos ayudar, queremos que la gente lo pueda entender, que les sirva, que no necesite la opinión de un experto. Eso por un lado, o sea, trabajamos mucho. Y luego, por otro lado, tenemos, la verdad, vamos a llamar una arquitectura por detrás que podemos, siendo los pocos que somos, manejar muchas muestras y, sobre todo, estar actualizados. Salen estudios, pero bueno, no nos podemos hacer una idea de la cantidad de estudios que salen de variantes genéticas asociadas a enfermedades continuamente. Solo de diabetes tipo 2 al año pueden salir 12 estudios nuevos con nuevas variantes genéticas descubiertas cada año. Pues claro, estar actualizado a cuál es el mejor estudio para diabetes tipo 2 que yo puedo ofrecer a mis usuarios o a mis clientes no es nada fácil, porque hay que comparar. El nuevo que ha salido es mejor o es peor. Puede ser mejor para japoneses, pero peor para europeos. Puede ser... Hay que estar continuamente evaluando los estudios que salen para decidir añadirlos a la plataforma, para actualizar a toda la gente que tenemos. Y ahí va nuestro último valor añadido, que para mí es el mejor, es que el ADN está vivo, está actualizado. El ADN no cambia como tal, pero como la ciencia va avanzando, nosotros actualizamos tu muestra y te decimos, vuelve a entrar que acabamos de actualizar el estudio de diabetes tipo 2. Ahora es más preciso. Tu resultado es más fiable que antes. Con todas las enfermedades y todos los rasgos que tenemos. Jorge, para aquellas personas que nos estén escuchando y que hayan empezado a sentir ese gusanillo de querer, ¿no? A ver si me tomo esa muestra de ADN o no. Dinos por qué es importante conocer nuestro código genético. Bueno, si empiezan a tener ese gusanillo, seguramente lo acabarán haciendo. Y más si entran en adentro.com y ven un poco el ejemplo de lo que tenemos. Porque una cosa que animo a la gente es, en nuestra propia web hay una demo de qué es lo que verías si fueras un cliente. ¿Qué es lo que verías si tuvieras hecho el test? ¿Vale? Pero ¿por qué debería hacerme el test? Pues pueden ocurrir, la verdad que aquí, diferentes razones. Hay gente que quiere saber más de sus orígenes y les interesa mucho esa parte y cuidarse es algo secundario. Hay gente que quiere cuidarse, llevar un mejor plan de vida más ajustado a su genética y esto le va a ayudar. Hay gente que le preocupa porque en su familia hay casos de ciertas enfermedades y quieren ver si tienen más predisposición o no a esas enfermedades porque ha habido historial familiar y quieren corroborar o no si tienen esos alelos de riesgo. Entonces hay diferentes vías, pero en general, la hagas por la que la hagas, es una inversión para toda la vida, porque el ADN no cambia. Lo haces una vez y continuamente vas a tener acceso a más y más información sobre ti. Entonces yo creo que sea cual sea el motivo, es una inversión que deberíamos realizar, que está al alcance de casi todos. Es verdad que no es un producto muy barato, pero tampoco es caro para lo que ofrece. Y aparte, que en este caso yo les dejo un descuento de capital con K, para que quien lo quiera comprar tenga por lo menos un 15% de descuento. Muchas gracias, Jorge.
lo puedan hacer. Muchas gracias. ¿Qué papel juegan estas pruebas genéticas hacia el camino, ¿no?, donde estamos yendo con la medicina, esos tratamientos personalizados y optimizados? Vale, la medicina personalizada o la medicina preventiva es algo que está llegando y tiene que llegar sí o sí porque, digamos, los sistemas sanitarios no se van a mantener en el futuro si seguimos siendo muy reactivos, si seguimos tardando tanto en diagnosticar a la gente y probando y dando medicamentos que luego no funcionan y cambiar por otros. La genética, en la parte de la medicina, una cosa que aporta, bueno, esto lo saben bien los que tratan, por ejemplo, a enfermos de cáncer, es que no cualquier medicamento vale para cualquier enfermo. Y hay muchas veces hasta una prueba genética para decir qué dosis de medicamento concreto hay que dar. Esto se hace en casos más extremos, pero en realidad hay muchísimos medicamentos del día a día, como puede ser el ibuprofeno o el paracetamol, que dependiendo de la genética deberíamos tomar uno, deberíamos tomar otro, o más cantidad o menos cantidad, o a lo mejor no debería tomar este antibiótico porque el ácido clavulálico en mi caso va a ser tóxico y en otra persona no. Y eso la genética te lo dice. Pero hoy en día pues sería caro que todo el mundo se hiciera un test para eso. Pero eso ya por un lado. Y por otro, va a ayudar a reducir tiempos de diagnóstico. Muchísimo. O sea, va a ayudar a que la medicina sea mucho más preventiva porque con ciertas pistas genéticas se va a poder afinar mucho más las pruebas que hay que hacer y no para descartar una enfermedad. Y eso al final, vamos, yo creo que la parte del diagnóstico de una enfermedad es de lo que más intranquilidad y malestar causa en un paciente. Cuando eso se dilata en el tiempo, meses y meses, a ver qué tengo, qué no, me están mandando esta prueba, no saben qué es, me mandan otra prueba, no saben qué es. Pues esto por lo menos añade unas pistas más por las que enfocar el tratamiento. Entonces va a ayudar muchísimo. Sí, entonces la visión un poco de futuro sería, del futuro de la medicina, sería una medicina basada precisamente en el conocimiento, ¿no?, del código genético. En la que seguro es algo que hay que tener en cuenta. Seguro. Es una pata más de algo que hay que tener en cuenta. No solo analíticas, no solo tu historial, sino tu parte genética. Todo el mundo, o sea, estoy convencido, estamos convencidos que de aquí a unos años todo el mundo que nazca se le hará un genoma, completo. Hoy en día no se hace, pero hay hospitales donde ya se está haciendo este esfuerzo, porque no es mucho más caro que hacer una prueba del talón para el sistema sanitario. Te va a mirar lo mismo, pero en vez de esas 7 o 12 enfermedades que mira la prueba del talón, es que te va a mirar todo el genoma. Y de cara a luego hay cualquier cosa rara durante la infancia o durante la pubertad o cuando eres adulto, tienes ya el genoma hecho. Y eso puede ayudar al médico que esa información esté. Entonces llegará un momento en que todos se nos hará ese genoma y nos ayudará. Hasta que lleguemos a eso, pues bueno, nosotros ayudaremos a los particulares que quieran hacérselo con nosotros o a los profesionales, porque es algo que vamos, mejora muchísimo, aporta muchísimo valor. Jorge, ya para ir finalizando y centrándonos en adentro, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Uno de los más ambiciosos que prácticamente estamos sacando ya, así que no sé si es próximo, pero lo quiero decir porque la verdad lo estamos lanzando y promocionando ahora, es que hemos añadido una inteligencia artificial con la que uno puede hablar, como hablaría, por ejemplo, con ChatGPT, sobre sus resultados. ¿Y por qué es muy útil esto? Porque aunque trabajemos mucho en la forma de contar las cosas, la gente siempre tiene dudas. Y la forma más evidente de verlo es que cuando yo mismo veo los resultados con familiares o con amigos, siempre me preguntan cosas que nosotros pensamos que son obvias o que hemos trabajado mucho en que no haya dudas. Siempre hay dudas. Y lo trabajamos. Ahora hemos puesto un chat, que en este caso se llama Gene AI, que es como ChatGPT, más o menos, para que nos entendamos la interfaz, y tú puedes hablarle sobre tus resultados. Entonces te puede contestar tus dudas, te va a orientar, te va a dar más información sobre los estudios en los que está basado tu resultado y es así de amigable, es como un chat con el que yo interactúo, le pregunto mis dudas, me responde, me orienta. Lo hemos tenido que entrenar mucho, revisar mucho, pero la verdad que funciona muy bien. Y el feedback que recibimos sobre esta herramienta es genial. Y para profesionales lo queremos poner igual porque también va a ayudar. Antes nos comentabas, ¿no?, ¿dónde tenéis presencia en la actualidad? Porque no solo aquí, sino también tenéis presencia internacional. Sí. Vendemos en más de 60 países nuestros kits, principalmente en Europa y concretamente en España es donde más volumen tenemos, es Europa, Unión Europea, pero vendemos en Latinoamérica bastante público, algo en Estados Unidos y Canadá y en algunos otros lugares del mundo, Arabia Saudí y otros países por ahí que también les interesa y nos compran, digamos, con más frecuencia que otros países de aquellas zonas, pero principalmente Europa. Y luego hay otra variante que no es por complicar un poco el caso de uso, pero
es gente que, imaginémonos, ya se ha hecho el test de otras compañías. En vez de nuestra caja, se ha hecho la de la competencia, Sí. donde solo le han hecho, pues a lo mejor, la parte de ancestría o la parte de búsqueda de familiares, pero el archivo genético que les han sacado del laboratorio es el mismo, o es muy parecido. Con lo cual, esa gente, que pueden ser clientes nuestros, se bajan ese archivo y lo pueden subir a nuestra plataforma, sin hacerse el test. Entonces, también tenemos muchos clientes, ahí sí que principalmente de América, sobre todo de Estados Unidos, que se han hecho otras compañías y lo que hacen es subir su archivo genético a la nuestra para que le demos esa parte de interpretación de nutrición, de fitness, de salud, y reciben eso. Tenemos esas dos líneas de clientes, gente que ya se ha hecho un test y gente que nos ha hecho un test que quieren hacerse el kit. Eso también es interesante conocerlo, porque a lo mejor hay personas que sí, como dices tú, ¿no? Se han hecho en su día algún test y quieren ahora mejorarlo o ampliarlo, ¿no? Jorge, antes de finalizar, para aquellas personas que estamos comentando, que ya quieren hacerse ese test, ¿no? Con lo que nos has contado, recuérdanos vuestra página para que sepan dónde tienen que ir a comprar ese kit. Muy bien. Pues tenéis que entrar en adentro.com, adentro cine, como ADNTRO, adentro.com, y ahí estará muy fácil toda la información de lo que incluye nuestro kit, las diferentes variantes que hay, por si no queremos la parte de salud, que siempre se puede coger después. Y no olvidéis que con el descuento de Capital con K hay un 15% de descuento. Pues Jorge, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, para explicarnos la importancia que tiene conocer nuestro podio genético y por darle la posibilidad a nuestros oyentes de tener ese descuento en vuestra página, ¿no? Por si ponen ese Capital con K a la hora de comprar su kit. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo el próximo lunes con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Así que hasta el lunes y feliz fin de semana.